Hola, estimados amigos, un gusto estar con ustedes aquí una vez más en un episodio nuevo de Historias Ocultas de la Historia. Estamos muy contentos de haber retomado esta iniciativa y dejar en cada programa una pequeña reflexión, un pequeño recordatorio, el volver a la fuente, digámosle, como para tener una idea a los que ya nos conocen, cuál es la orientación y la finalidad por la cual hemos creado este canal. No se olviden, como de costumbre, a los nuevos, suscribirse para poder estar al tanto de las novedades y, bueno, comentar, reenviar, compartir, me gusta, etcétera, etcétera, para poder llegar a más gente, a más público que pueda quizás formarse en este tiempo donde la confusión es lo más común que se vive. Y el tema de hoy es interesantísimo porque vamos a rebatir y vamos a descifrar a la vez, vamos a desenmascarar, mejor dicho, el hombre moderno, el hombre de nuestro tiempo, el hombre de la modernidad. Por eso hemos titulado este capítulo Creo en el Homo sapiens. Y nos vamos a apoyar, nos vamos a agarrar, de cierta manera, para decirlo francamente, de un gran pensador argentino, el padre Leonardo Castellani, que en sus enjundiosos escritos, pensamientos, poesías y toda la prosa que nos ha dejado, son infinidad de enseñanzas. Y justamente el título se lo debemos a un capítulo de una obra que se encontró en los papeles que quedaron póstumamente del padre Castellani y que se llaman Las ideas de mi tío el cura, justamente, irónicamente el título, ¿no? El cura es el padre Castellani. Y aquí en cada uno de los capítulos va, bueno, va desgranando y nos va abriendo un poco la cabeza para no ser unos tontuelos, que no nos lleven de las narices. Y son artículos que se encontraron mientras el padre Castellani estaba en una estancia en Francia, en la calle 42 de Grenelle, en París, y él las intituló, también le puso las ideas de mi tío el cura, estos papeles que se encontraron, y luego formaron parte de este librito, ¿no? Hermoso, muy recomendable, ¿eh? Las ideas de mi tío el cura, ¿eh? El padre Leonardo Castellani. Y hay un capítulo, el 16, que se llama Oh, incrédulos, crédulos, crédulos. El padre era tan irónico, tan bromista, pero a la vez tan contundente, en la forma de hacernos entender, en forma graciosa, pero hacernos entender la seriedad del mundo que estamos viviendo y despertarnos, sacarnos de este letargo. Y en este capitulito, el 16, como decía, en forma de sorna va a explicar eh, el pensamiento, o mejor dicho, los contenidos académicos, si así se lo puede llamar, en los cuales estaba nutrido la escuela laica argentina, terrible, los años 30, años 40, de esta recopilación de escritos. Y va a hablar justamente de estos incrédulos, ¿no? Que se la creen toda y que no creen en nada. Algunos pequeños parrafitos para divertirnos y ya entramos de lleno a lo que tiene que ver con el título, justamente. Creo en el Homo sapiens. Dice el padre Castellani, así pues se han dado incrédulos creyentes en la yeta, otros en el espiritismo, otros en el progreso indefinido, otros en el número 13, otros en el Dios del vicario saboyano, otros en la democracia, otros en el mal de ojo, otros en la ciencia, otros en los talismanes o mascotas, y una etcétera, etcétera, que da mucha risa porque hoy en día esto está a la enésima potencia, como se va comprobando. Eh, entonces dice el padre, así que desentrañando verso por verso este poema romanticón y fachentoso, ¿eh? Está demostrando a través de un poema cómo el hombre cada vez que se aleja más de Dios, perdón, más incrédulo se hace, pero a la vez cree en cualquier cosa, como decía Chesterton.
Así que desentrañando verso por verso este poema romanticón y fachendoso, se puede hacer surgir por ensalmo todo el universo declamatorio acaramelado y, y escenográfico de un buen liberal del siglo XIX, que es en el fondo el ideal latente de nuestros programas de estudios. Y sigue hablando. Fíjense, ¿no? Década del 30, del 40. Dice el padre, qué criollas ironías nos halló para don progreso indefinido, inevitable, que es el tema del himno, para don pensamiento humano, que es el protagonista del mentado viaje eterno que va a parar nada menos que al infinito, es decir, a ninguna parte. Es extraordinario. El padre hay que hacerle un monumento a la risa, a la ironía, pero abriéndonos la mente, abriéndonos el corazón, abriéndonos el entendimiento. Extraordinario, nuestro querido padre Leonardo Castellani. Y dice, pero lo que yo quería demostrar no fue que es un imbécil, sino que es un creyente, es decir, el incrédulo, ¿no? ¿Te das cuenta la cantidad inmensa de cosas que él al cantar y todos los que lo siguieron y nutrieron tuvieron que creer para eso? Es decir, todas estas pavadas que decíamos antes, ¿no? Lo que decía el padre. ¿Qué tiene que ver lo que nosotros creemos con lo que creen estos señores incrédulos? Al fin nosotros no creemos más que cuatro cosas, y ahora sí habla en serio el padre. Al fin nosotros no creemos más que cuatro cosas. Dos de necesidad de medio y dos de necesidad de precepto. Dos puntos. Existe Dios creador, existe Dios remunerador, Dios es trino en uno, Dios se hizo hombre. Y continúa. Y a mucho tirar creemos los 12 artículos del credo, en que estos cuatro dogmas florecen. Pero estos tienen también su credo dificilísimo, que un día, por embromar, me puse a resumir y es más o menos como sigue. O sea, ahora retomo la ironía, la parte bromista. Lo que dijo antes va en serio, lo que tenemos que creer. Y dice el padre, mi tío sacó aquí un papel y me leyó el credo del incrédulo, que reproduzco tal cual, dejándolo a él del todo responsable. Por supuesto, el padre habla, ¿no? Y fíjense qué fino, qué ironía de clase, de altura de salón, pero qué sagaz y cómo va, ¿eh? A la cuestión, al problema. Vamos a escuchar el credo de lo incrédulo atentamente porque es muy grave y es lo que vivimos hoy en día en estos tiempos, 100%, esto lo escribió ya hace casi 100 años, y está elevado a la enésima potencia, como decía. Y lo vamos a desgranar uno por uno, pero con pequeñas palabritas. Dice el padre Castellani, en el credo del incrédulo. Creo en la nada todoproductora donde salió el cielo y la tierra. Y en el Homo sapiens, su único hijo, rey y señor, que fue concebido por evolución de la monera y el mono. Nació de la santa materia, bregó debajo del negror de la Edad Media. Fue inquisionado, muerto, achicharrado. Cayó en la miseria, inventó la ciencia. Ha llegado a la era de la democracia y la inteligencia. Y desde allí va a instalar en el mundo el paraíso terrestre. Creo en el libre pensante, la civilización de la máquina, la confraternidad humana, la inexistencia del pecado, el progreso inevitable, la rehabilitación de la carne y la vida confortable. Amén. Es para matarse de la risa. Es extraordinario, pero como decimos, nos hace pensar mucho. Y esto lo escribió hace casi 100 años y es de una vigencia actual, moderna, llamémosle, francamente, de estos tiempos. Y fíjense que en cada una de estas partes de este credo impío, satánico, llamémosle,
podemos encontrar muchas enseñanzas. En el primero que dice, creo en la nada todoproductora donde salió el cielo y la tierra. Es decir, lo que dicen los filósofos, me hace acordar a Alberto Caturelli, en la nanidad. Es el nihilismo en potencia, es la locura de la vida terrenal, la pasión por la figura, por la vida fugaz y a la vez larga y placentera, ¿no? Esto es lo que buscan los hombres de nuestro tiempo, los hombres que nos pregonan una libertad, una falsa libertad, un progreso indefinido, que ya lo vamos a ver acá en algunos de los puntos del credo, y en definitiva nos llevan a la ruina, a la nanidad. Y en el Homo sapiens, su único hijo, rey y señor. De ahí el título de nuestro capítulo, creo en el Homo sapiens. El hombre desciende del mono, recuerdo, me enseñaban, pobre, algunos profesores en el profesorado no lo sabían, les faltaba un poquito más de fe como para saber que, bueno, no venimos del mono, justamente. Y bueno, esta es la teoría de los evolucionistas, darwinistas y demás jaez, ¿no? De más hierbas, podemos decir. Después dice, que fue concebido por evolución de la moneda y el mono. Y ahora sí lo vamos a decir. Nosotros no descendemos del mono, estamos muy orgullosos de haber sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Y los que defienden el mono, pobre de ellos, porque se han abajado bastante. Nosotros descendemos de Adán y de Eva, no de los orangutanes, de los homidos o de que cualquier designación o denominación le quieran llamar. Nació de la santa materia. Bueno, acá nos quiere decir, evidentemente, el padre, lo que es el materialismo, el antropocentrismo, el nihilismo que hablábamos antes, un naturalismo exacerbado y todas estas cosas que nos presenta la filosofía del iluminismo. Bregó debajo del negror de la Edad Media. Y acá ya reluce, acá ya empieza a relucir, el padre nos abre la ventana y nos dice, el odio ancestral que nos tienen, justamente a la parte más importante de la historia, la parte medular del cristianismo, que es la cristiandad, que es la Edad Media. Ese odio a la cristiandad que siempre resurge cuando nos hablan del oscurantismo y toda bagatela que nos quieren colocar como cartel cada vez que quieren atacarnos, ¿no? Es un timbre de honor que nos digan esto, porque justamente fue la cima, fue la culmen, el punto culminante, llamémosle, en términos militares también, de la gloria de lo que es el Evangelio, porque justamente fue el Papa León XIII cuando dijo que en la cristiandad, es decir, en la Edad Media, fue donde se dio esa simbiosis entre el poder temporal y el poder espiritual. ¿Por qué? Porque se vio impregnada la filosofía del Evangelio en todos los campos de la vida humana. ¿Está? Eso fue la cristiandad y acá el Padre nos los recuerda, ¿no? Después dice, fue inquisionado, muerto, achicharrado. Y de vuelta que vienen con el tema de la Inquisición, ¿no? Pues la Edad Media, la Inquisición. Y en definitiva, es un odio ancestral hacia la fe cristiana primero y después la fe católica, ¿no? Eh, Porque justamente la Inquisición, que nació antes del luteranismo, pero ya estaba mostrando vestigios de que había que preservar la fe. Y España justamente fue la abanderada y la defensora de la cristiandad. Y si hay algún país, alguna nación que se preservó de esta pestilente doctrina de Martín Lutero, fue justamente España. Y hay que agradecer a el trabajo importante que tuvo la Santa Inquisición. Después tenemos, dice, cayó en la miseria. Y acá ya empezamos, cayó en la miseria, bueno, la Edad Media fue una porquería, no sirvió para nada, hay que esperar a que venga la época de las máquinas, de la velocidad, el nacimiento también de la lucha de las clases, con todo lo que trajo, el socialismo, el comunismo, y viene, etcétera, etcétera, hasta la Cuarta Internacional, y no sabemos qué más puede aparecer, ¿no? Inventó la ciencia. Bueno, la ciencia justamente por este exacerbado racionalismo, ¿no? Que trajo el antropocentrismo, ya hablamos en varios capítulos de eso, ¿no? Y bueno, el cientificismo, en definitiva la separación de la fe y de la ciencia. Cayó
perdón, inventó la ciencia, ha llegado a la era de la democracia y la inteligencia. Lo que nos quiere decir el padre Castellani es que la democracia es un Dios y el hombre es Dios. Y primero está la democracia, segundo la democracia y tercero más democracia. Es el hombre Faber. Es decir, es un endioseamiento de la democracia y cualquier cosa que va en contra de la democracia, forma corrupta de la república, que ya nos había enseñado Aristóteles en su gran tratado de la política, bueno, no hay que correrlo a un costado. ¿Está? Dios no existe, por supuesto, ¿no? Y si está Dios ahí, a un costadito, pero que no se meta con nosotros, con la diosa democracia. Y desde allí va a instalar en el mundo el paraíso terrestre. Y esto es la teoría del progreso indefinido, que después lo va a decir ya al final también, abiertamente. Es la vida conocida como una sola, después de esta ya no hay otra vida. Eh, el paraíso está en la tierra. Y después, cuando se muere el individuo, no ya la persona humana, porque es el individuo, es el individualismo feroz que trajo ya el iluminismo con el liberalismo. Y en definitiva, el hombre se muere y se pudre como un buey en la tierra y no sirve para nada. Vaya a saber si después se encarna, como piensan los budistas, o otros tantos, que también está muy de moda aquí en Argentina y en los países hispanos, ¿no? Nos podrimos como un buey en la tierra y ya se acabó todo. Y esa es una de las razones también, estimados amigos, por las cuales no se tiran las bombas nucleares, porque justamente al tirarse, si se tiran las bombas nucleares, se acaba el paraíso terrenal, se acaba el paraíso en la Tierra, el progreso indefinido, y como no hay otra vida después de esta, ¿para qué nos vamos a matar? De allí viene el gran temor a tirarse las bombas nucleares, porque no se cree en nada. Muy bien. Creo en el libre pensante y la libertad de expresión a ultranza, la libertad de cultos y todas estas cosas que han sucedido ya en nuestro tiempo. Es la libertad como un Dios, la libertad para hacer lo que se me plazca, siempre y cuando no molesta al que tengo al lado. No digo al próximo, porque eso no interesa tampoco para la libertad exacerbada, el liberalismo condenado por la Iglesia. Pero, ¿qué es la libertad de la cual tanto se declama? Hablemos del amor, hablemos de la libertad. La libertad es algo sencillo. No lo digamos con un pensador cristiano, digámoslo con un pensador pagano, pero que creía que existía un motor primordial, un primer motor. Decía el gran tajerita Aristóteles, la libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. Y después los grandes padres de la iglesia van a decir que si uno, haciendo uso de su libertad, cae en el error, cae producto de su inclinación, digamos, de pecado, ya no es libre, es un esclavo. Pero eso solamente, por supuesto, se lo tenemos que decir a los que son cristianos o católicos, pero tomemos en cuenta lo que decía Aristóteles. La libertad es la preferencia reflexiva de lo mejor. Sin comentarios. Después dice, creo en la civilización de la máquina, lo que decíamos antes, el industrialismo feroz, como motor de la historia, la velocidad, todo, la fugacidad, en cierta manera, de querer todo ya, 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 pero no dura nada, porque el hombre es la nada, es un nihilismo. Creo en la confraternidad humana. Somos todos hermanos. La fraternidad nos une, no importan las fronteras, las soberanías, eh, no importan las religiones, somos todos hermanos, todos conducimos a la misma paz, nos damos todos las manos, las religiones son todas iguales, comparadas también con las sectas, etcétera, etcétera. Antropocentrismo 100% y un humanismo sensiblero. Creo en la inexistencia del pecado. En este punto del credo del incrédulo tenemos que hablar de la fiducia. Se ha comprobado, se ha llevado a la práctica. Creo en la inexistencia del pecado, estimados amigos. La fiducia concretó y determinó francamente que el pecado no es pecado, que cada uno puede hacer lo que quiera y que ya lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no es cierto. Vale todo.
todos y todos se van a salvar, no importa el esfuerzo que hagan, todos se van al cielo. El pecado es una invención de nuestro Señor Jesucristo. Creo en el progreso inevitable, lo que decíamos de, esto va unido con el punto 8, creo, inventó la ciencia, perdón, y en el 10, que es, y de allí, y desde allí va a instalar en el mundo el paraíso terrestre. Recomiendo que vuelvan, lo van a encontrar en internet, el credo del incrédulo que es 100% actual. Después dice, la rehabilitación de la carne. Esto va con el tema del pecado, ¿no? La fiducia exaltada al extremo, por eso se bendice, se la quiere bendecir, obligando a los sacerdotes fieles a los preceptos que enseñó, que enseña nuestra Madre Iglesia y a los mandatos de Cristo, no pueden bendecir el pecado. Uno de los tres enemigos, enseñaba San Ignacio de Loyola, esto para nuestros amigos españoles, era la carne, el demonio, el mundo y la carne. ¿Eh? La rehabilitación de la carne. Por eso, de eso habla el padre Castellani. Y como decía también, hablando de nuestros amigos españoles, un grupo español de música, solo se vive una vez y después, joderse, hay que disfrutar con todo. Por eso hoy en día tenemos tanta gente tuneada, recauchutada, que quiere a ver si puede, cuanto más pueda vivir, porque solo se vive una vez. Y el último punto del credo del incrédulo es, y la vida confortable. Amén. Es la síntesis de la desintegración del hombre, de este nihilismo terrible, y que en definitiva izquierdas y derechas nacidas al calor del iluminismo, que es lo mismo decir de su gran maestra, la Revolución Francesa, el hombre está destinado a vivir una sola vez y después se pudre y no hay nada. O, como se enseña en algunos lugares también, todos se salvan, todos, y no importa cómo viva cada uno, si uno es honrado o es un atorrante, como se dice acá en mi país. Habría que volver entonces, estimados amigos, ya terminando al ensayo, eh, tan actual también del padre Sáenz, el hombre moderno, que quizás también uno podría pensar, tuvo en cuenta este credo del incrédulo del padre Castellani. El padre Sáenz acá trata todas las características del hombre moderno, la falta de interioridad, el desarraigo, la masificación, el igualitarismo, la adicción televisiva, la urbe macrocéfala, la técnica deshumanizante y el economismo, el consumismo, el hedonismo, el relativismo, la informalidad, el naturalismo, el imanentismo, la pérdida del sentido de la existencia y las falsas espiritualidades. Dice el padre Sáenz, que todavía lo tenemos con vida, cuánto debemos agradecerle. Y en este credo del incrédulo, ya cerramos ahora sí, para no alargarnos, estimados amigos, deberíamos recordar el verdadero credo, que justamente este año se cumplen 1700 años del credo de Nicea, convocado por el emperador Constantino y que cierra prácticamente eh, la defensa frente a la herejía arriana. Y en este credo, que se lo llama posteriormente Niceo Constantinopolitano, no me trabé, va a traer la paz romana, va a traer la unidad religiosa y debemos volver a ella. Antes se lo rezaba completo. Pero bueno, esto es lo que queríamos decir hoy. Habría que volver a releer cada uno de los puntos de este credo del incrédulo que hoy están más vigentes que nunca y que, con ironía, pero con mucha seriedad, debemos tener en cuenta para no caer en la apostasía en la cual muchos han caído en nuestra iglesia. Nos vemos en un próximo programa de historias ocultas de la historia.